No sé, Javi, si pudieron hacer las bendiciones. Amén, enseguida. Eso pasa por llegar tarde. Pido disculpas, pero me tuve que acomodar aquí, me tuve que mudar. Tranquila, Rosy, que la puerta del arca todavía no se cierra. Amén, amén. Hay que estar preparados igual, Josu, para eso. Amén. Como dijo igual, mientras comparte el hermanito, venimos con estas clases de mitzvot, de mandamientos, ¿sí? Que nosotros la hemos titulado La ley que nadie quiere cumplir, y lo que pasamos a hacer en realidad es escudriñar la escritura y ver que la misma no se encuentra abolida en ninguna parte, ¿verdad? Y que son de efectivo cumplimiento. Y hoy vamos a hablar específicamente un poquito sobre ese tema, pero previo a eso vamos a iniciar con las bendiciones, y primero ante nada con este hermoso mitzvot que nos dio nuestro Abba Kadosh, el Eterno, que es el Shema. Le voy a pedir si puede ser a mi hermanita Paula, si lo puede hacer. Amén, hermana. Sería todo. Ok. Shema Israel, ya Eloheinu, ya Ejad, Beatae ya Eloheja, Behol Levavja, Ubehol Nafsheja, Ubehol Miodeja. Escucha Israel, ya es nuestro Elohim, ya es uno. Amarás allá tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Amén. Amén, amada, qué gozo. Ahora le vamos a pedir si puede ser a nuestro hermanito Josu, si puede hacer la bendición. Amén, amén, amén. Amén. Baruch atah ya Eloheinu melech haolam asher natan lanu aderech leyeshua b'Mashiach. Amén. Mevorah Yeshua Torah Haia, Mevorah Yeshua et Haim. Bendito eres tú, ya Elohim, nuestro Rey del universo, quien nos ha dado el camino a la salvación en el Mesías Yeshua. Bendito Yeshua, la Torah viviente. Bendito Yeshua, el árbol de la vida. Amén. 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 Le voy a pedir a mi hermanito Alex si puede hacer la bendición de la... Amén, hermana. Baruch atah ya Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mekol ha'amim, benatan lanu et torato. Baruch atah ya noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, ya Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos has elegido entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torah. Bendito seas tú, ya, el dador de la Torah. Amén. Amén. Bueno, previo a iniciar, vamos a hacer una pequeña tefilá. ¿Están ahí o se fueron o soy yo que quedé mudo o qué? Rosy. Debe ser la señal. Bueno, aquí estoy Ay, yo. hola, ¿se me escucha? Ahora sí. Ay, perdón, estaba en tefilá, pensé que me estaban escuchando. ¿Ahora se me escucha bien? Amén, hermano. Sí. Amén. Ahora sí, vamos a empezar de vuelta entonces. Bendito Abba Kadosh, Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Padre, venimos ante tus pies, Hashem, el Shaddai, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, el Elohim de Israel, nuestro Señor, Padre amado. Bendecimos tu nombre, el que es sobre todo nombre, Yud-Hei Bat-Hei. Te damos gracias, Padre, por este comienzo de un nuevo día. Te damos gracias por estar aquí reunidos con cada uno de nuestros hermanos, Padre. Pero mucho mayor es nuestro agradecimiento, Padre,
porque hoy podemos nuevamente estar escuchando de tu dabar, de tu palabra, estar escudriñando, Padre, aquellos que nos has dejado, tu instrucción, aquello que con tanto amor, Padre, nos has otorgado. Padre amado, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí presente, pero también por aquellos que no están, Padre. Por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, Padre. Aquellos que no se están conectando, te pido que toques de nuevamente su corazón, que los vuelvas a llamar, Padre. Sabemos que sos tardo para la ira y grande misericordia. Padre amado, te pido por sobre todas las cosas que hoy sea tu guía, Padre, tu Ruach HaKodesh, el que guíe toda esta enseñanza, Padre amado. No permitas que mi lengua, Padre, tome control por mí propio. No permitas que sea palabra de hombre, Padre amado, que sea piedra de tropiezo, Padre. Eso te lo suplico, Padre. Te suplico, Padre, que siempre seas vos tomando el control de todas las cosas, para que nuestra carne, Padre, siempre muera y se haga tu voluntad en cada uno de nosotros, para ser instrumentos tuyos, Padre, para ser tus obreros, Padre amado, para llevar siempre tu mensaje y no modificar nada, no caer en esa maldición. Padre celestial, por temor a vos, Padre Adonai, es que te pido esto, porque te amo por sobre todas las cosas, Padre, porque en ti encontré bondad, amor incalculable y un hogar, Padre amado. Por eso te ruego, Padre, te clamo, que siempre tu Ruach sea el que nos guíe. Padre, todo te lo pedimos, Señor, porque tu palabra sí lo dice, pide y se te dará. Y hoy te pedimos, Padre, ese don de ciencia, pero también, Padre amado, ese don de prédica para llevar ese mensaje. Y todo te lo pedimos en el nombre, que sobre todo nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Voy a ver, Javi, si puedo compartir. Amada, ¿está lista para que puedas compartir? Sí, pero tengo por acá. Pero no sé cómo desconectar el audio. ¿Es la computadora o no? Sí, ahí está, ahí está. Ah, ya, hermanita. Ay, me perdonan, todos mis hermanos van a ir viendo a medida que esto avance, que no, la que no avanza con la tecnología soy yo. Bueno, vamos a ir, amados hermanos, a leer, yo acá tengo una versión Reina Valera, el libro de Shemot, de Éxodo, capítulo 20, ¿sí? Vamos a ir al versículo de el 1 a el 12, ¿sí? Dice, palabra del Eterno. Elohim habló y dijo todas estas palabras. Yo soy Adonai tu Elohim. Yo te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy Adonai tu Elohim, fuerte y celoso. Yo visito a los hijos y la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre de Adonai tu Elohim, porque yo soy el Señor. No consideraré inocente el que tome en vano mi nombre. Te acordarás, este lo vamos a saltear, que ya lo vimos, que es el día del reposo, y vamos a ir directamente al versículo 12, que dice, honrarás a tu padre y a tu madre,
para que tu vida se alargue en la tierra. Yo soy Adonai, tu Elohim. Bueno, amén. Ahora vamos a ver, vamos a comenzar. Yo voy a compartir aquí, a ver si... Y esto me deja. Yo pongo solo compartir acá, Javi, o Denise. Ahí se ve, ¿verdad? Sí. Amén, amada. Amén, Se Rosy. ve. Amén. Perfecto. Bueno, vamos a ver en Éxodo, esto es 21, vamos a ver un poquito el interlineal que nos dice, y habló Elohim todas las palabras, ¿sí? Y vamos a ver que acá dice, y habló, y vemos que acá dice Elohim, ¿verdad? Vamos a ir al 4:30. Y esto sí quiero que presten un poquito de atención. Vemos que dice dioses en sentido ordinario, pero específicamente que se usa del Dios supremo, ¿sí? De Elohim, de nuestro creador. Ocasionalmente se aplica como forma deferente a magistrados. Y quiero que nos quedemos con esta palabra. Vamos a volver a retroceder porque luego aquí vemos que está el Aleph Tab, ¿sí? Continuo a esto está el Aleph Tab. ¿Y cuál es la diferencia que vamos a poder encontrar a otras formas en las que se presenta Elohim, ¿verdad? Yud Kei Bat Kei precisamente. Si vamos al versículo que le sigue, que es el 2, vemos que aquí se presenta de forma diferente al versículo anterior. Dice, yo, Yud Kei Bat Kei, tu Elohim, ¿sí? Vemos que aquí se presenta de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que él, primeramente, en el primer versículo, él ya está enunciándose como ese juzgador, ¿sí? Como aquel que nos ha de venir a juzgar. Y vemos que aquí podemos encontrar el Aleph Tab, ¿sí? Vamos a ver también en Levítico, ¿sí? En Vayikra 23:1, cuando él va a comunicarle a Moshe, a decirle a Moshe cuáles son los moedín, las fiestas, ¿sí? Que debemos nosotros conmemorar, vamos a encontrar nuevamente que se presenta como en el segundo versículo, ¿sí? Como Yud Hei Bat Hei, y no, ¿sí? Como Elohim, como esta figura de juez, ¿sí? Ahora, podemos pensar que cuando Yud Hei Bat Hei, ¿sí? dio estas 10 dabar, estos 10 mandamientos, lo hacía también entonces en calidad de juez, ¿sí? Teniendo en consideración de que él es un Elohim de justicia y que él va a ser a quien juzgue a las personas que no cumplan con todos estos mandamientos que él está dando, ¿sí? Entonces podemos ver que como resultado de este razonamiento no son optativos, amados, son de carácter obligatorio, ¿sí? Él, si lo hace en calidad de juez, no los está dando, no los está otorgando para que nosotros veamos si los queremos hacer o no. A diferencia de que si por nuestra voluntad no los hacemos, Él va a juzgar en el momento oportuno, ¿verdad? Esa va a ser la diferencia. Ahora, lo que podemos ver, que llama la atención, pero que es elemental también para este estudio, que aquí encontramos el Aleph Tab, que lo vamos a mencionar más adelante, y recordemos que aquí a quien describe es a Yeshua, ¿verdad? Que nadie puede juzgar fuera de Elohim, y por lo tanto, si aquí aparece el nombre de Yeshua, quiere decir, y volvemos otra vez sobre el mismo tema que es el Ejat, ¿sí? Que son uno solo y que por eso Yeshua también va a venir a juzgar, ¿sí? Si nos vamos al libro de, le voy a pedir a mi hermano Jeff, si me lee Vale, hermano. de Barín, Deuteronomio 6:5. Vale, hermanito.
Y le pido si tiene mi hermana Elizabeth, ¿podrá? Devarim 6:5, hermana. Amén. Vale. Beshen Yeshua Hamashiach. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todos sus recursos. Amén. Amén. Mi hermanita Elizabeth, ¿podrá leer un versículo? Hermanita, no tengo ahorita la Biblia en mano. Amén, no se preocupe. Mi hermana Angélica. Yo para que no sean siempre los mismos, parece que los tengo sino señalados. O mi hermana María Laura. Amén, hermana. ¿Qué versículo? Le pido Levítico 19, 18. Levítico. Muy bien. Ahorita lo busco, hermana. Amén, amada. Levítico 19, 18. Amén, hermana. ¿Lo leo nomás, hermana? Amén. No tomes venganza sobre o cargues rencor contra ninguno de tu pueblo. Más bien, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. Amén. Amén, amada. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí con estos dos versículos que leyeron los hermanos, verdad? Si nos vamos al libro de Mateo, capítulo 22, versículo 37 en adelante, nos dice lo siguiente, palabra del Eterno. Yeshua le respondió cuando le preguntan sobre los mandamientos. Amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende toda la Torá y los profetas. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Que Yeshua nuevamente estaba citando Torá. Y lo importante es que si vamos versículos anteriores, en el capítulo 5 de este mismo libro, versículo 17 en adelante, él resalta que no ha venido a abolir, sino a cumplir. ¿Por qué? Porque todo depende de estos dos mandamientos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la observancia a esto? El Eterno dio estas leyes, esta instrucción, a fin de que se cumpla cada una de ellas. Y estas son un marco para el resto de las instrucciones. Pero la transgresión de alguna de ellas será juzgada por el Shaddai, por Elohim, por aquel que vemos como el Strong 430. Ahora, si vamos al versículo siguiente, ¿sí? Dice, yo soy Yud-Hei Bad-Hei, tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Aquí encontramos una clara y concreta manda. Él es nuestro Elohim, lo que vemos aquí en la Reina Valera como Dios, ¿sí? Y nada hay fuera de él. ¿Y por qué parecería que hace falta esta aclaración, verdad? Nosotros no debemos olvidarnos que acá el pueblo hebreo, nuestros antepasados, nuestros padres, venían de 400 años de esclavitud, ¿sí? Y era un pueblo que no solamente traía consigo extranjeros, sino que ellos venían de una observancia a muchas prácticas paganas, ¿sí? De idolatría. De adoración a dioses falsos, ¿sí? Por parte de los opresores, es decir, de los egipcios. Y ellos también en el futuro se iban
a terminar mezclando con las naciones, así como nos ocurre hoy en la actualidad. Cada uno de nosotros que estamos en la dispersión y que muchas veces confundimos, ¿sí? Lo que debemos hacer, lo que dice la palabra, que debemos cumplir con prácticas paganas. Y esto ya dio un adelanto hoy Javi, también lo hizo la hermana Denise en una enseñanza de la Navidad, pero hay muchísimo más que a veces nosotros no vemos y no nos damos cuenta, y también vamos a ver por qué no nos damos cuenta, ¿verdad? Ahora ven, podemos decir acá que el versículo dice, Yud Hei Bat Hei es tu Elohim, y en este mismo versículo podemos ver que utiliza el 430, ¿sí? Que podemos volver a ver que en el 430 hoy mencionamos que venía con el Aleph Tav. Ahora, vamos a, le voy a pedir a Jeff si me podés leer 2 versículos de Apocalipsis. Claro que sí, hermana. ¿Cuáles son? Te pido el capítulo 1, versículo 8. Ujú. Vamos a leerlo. 1, verso 8. La palabra Amén. del Eterno dice así: yo soy el Aleph y la Taf, dice Yahweh, Elohim de los ejércitos del cielo, el que es, que fue y que está viniendo. Ha Elión. Amén. Amén. Y te pido si me podés leer el versículo 21, el capítulo 21, perdón. Ujú. ¿Cuál verso, hermana? Versículo del 5 al 8, por favor. Vale. Beshen Yeshua HaMashiach. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo: miren, yo estoy haciendo todo nuevo. También dijo: escribe estas palabras, son verdaderas y dignas de ser confiadas. Y él me dijo: hecho está, yo soy el Aleph y la Taf, el principio y el fin. A cualquiera que tenga sed, yo mismo le daré gratuitamente el agua de la fuente de la vida. Aquel que gane la victoria recibe estas cosas, y yo seré su Elohim, y él será mi hijo. Pero en cuanto a los cobardes, los que no son dignos de confianza, los viles, los asesinos, los inmorales sexuales, aquellos que dan mal uso a las drogas con relación a lo oculto, los adoradores de ídolos y todos los mentirosos, su destino es el lago que arde con fuego y azufre, la segunda muerte. Amén. Amén. Vemos claramente que en el versículo 1 se presenta como el Aleph Tav, ¿verdad? Ya vimos que en el versículo 1 de Éxodo 20 también se presenta como Elohim Aleph Tav, ¿sí? Ahora vemos que también en el versículo 21 dice, yo soy el Aleph, en el capítulo 21, perdón, yo soy el Aleph Tav, ¿sí? Y seré tu Elohim y él será mi hijo, ¿sí? Volvemos a ver que aquel que va a venir también a juzgar es el mismo Yeshua. ¿Y por qué es la importancia de que nosotros podamos entender este Ejad, de que son el mismo y que no hay fuera de él, ¿sí? Sino que Yeshua es el mismo Elohim, es Yud-Hei Bat-Hei. La importancia de esto es que cuando vamos al versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque Él solamente es nuestro Señor. Él es nuestro Elohim, ¿sí? Nuestro juzgador, nuestro Dios, como nosotros solíamos llamarlo anteriormente, ¿sí? Tengamos en cuenta de que en el versículo anterior, cuando nos dice que Él nos sacó de Mizrahim, de Egipto, el nexo es también estrecho, ¿sí? A que Él es el único que pudo libertarnos, así como también lo hizo Yeshua, haciendo la expiación por nosotros, ¿sí? Por eso no puede haber figura fuera de ellos y hay un Ejad. Ahora, ¿cuál es la pregunta aquí crucial para que nosotros sepamos si estamos cometiendo idolatría o no? Es saber si nosotros continuamos, ¿sí? En Mizrahim, pero para eso también debemos poder discernir qué es lo que había allí y qué es lo que Él nos manda a no hacer. ¿Por
porque aquí comienzan desde el versículo 2 en adelante todos mandamientos, todas instrucciones de no hacer, ¿sí? En esta el versículo 3 es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y vemos que en el Strong 6440, que es vemos que dice mi faz. Si nosotros ingresamos para ver cuál es el significado, es la palabra panim, es cara, ¿sí? Quiere decir que no debemos tener delante suyo de su cara. ¿Y esto qué es lo que está diciendo? Que la idolatría está prohibida en todo tiempo, porque si nosotros sabemos que Él es atemporal, que Él es eterno, no podemos tenerlos en el pasado, en el presente, ni aún así en el futuro. ¿Sí? Aquí es muy claro el mandato de no hacer. ¿Y de qué está hablando de no tener dioses ajenos? Porque muchas veces nosotros solamente recurrimos a la imagen de una estatua, ¿verdad? Pero aquí está hablando de no tener nada en lugar de Él, ¿sí? Él es la cabeza, Él es la base. En Mateo 22:37 dice, este es el mandamiento más importante, y el otro es uno semejante, pero el mandamiento más importante es que Él es nuestro Elohim y lo debemos amar con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todos nuestros recursos, ¿sí? Amén. Amén, amado. Entonces, no podemos nosotros conceptualizar ni colocar otras divinidades en lugar de Él, ¿sí? No debemos tener otras deidades. Semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ¿sí? Si nosotros vamos a la palabra ídolo, ¿sí? Que es la 6459, nos va a decir que es pasal, es tallar en madera, que sea tallar en madera o en piedra, ¿sí? Perdón, es ídolo, que nos deriva a pasal, que es tallar, sea madera o piedra, ¿sí? Y si vamos a la palabra imagen, que es la 8544, que es temuná, vemos que es algo hecho en porción, con forma, pero también nos dice fantasma incorporado o manifestación, ¿verdad? Aquí sí está hablando específicamente de imagen. Y le voy a pedir a mi hermanito Jeff si me puede leer Jeremías. Jeremías, ¿qué, hermana? Capítulo 10. Te voy a pedir que me leas del versículo 1 al versículo 5. Listo, hermana. Shen Yeshua HaMashiach. Oye la dabar que Yahweh te habla a ti, oh casa de Israel. Aquí está lo que Yahweh dice: no aprendan los caminos de los goyim, entre paréntesis, gentiles. No se alarmen por los signos astrológicos, aunque los goyim se alarman, porque las costumbres de las naciones son vanas. Ellos cortan un árbol en el bosque, la obra de un artesano o una imagen fundida. Son embellecidas con plata y oro. Ellos lo aseguran con martillo y clavos para que no se mueva, como un espantapa jaros en un huerto de pepinos. No puede hablar, tiene que ser llevado porque no puede caminar. No le tengan temor, no puede hacer nada malo a sí mismo, no puede hacer nada bueno. Amén. Amén.
¿Qué es lo que podemos ir dilucidando de acá? Que muchas veces en el pasado también podíamos hacer, ¿sí? Acá está hablando específicamente de idolatría y comienza diciendo la palabra. No solamente que no tomemos de los goyim, de las naciones, ¿sí? Estas cosas, sino que dice, no sigan las enseñanzas, ni tengan temor de las señales en el cielo, ni aun cuando las naciones le teman. ¿Qué es lo que nos suena mucho a lo que se hace relacionado con el cielo, que anteriormente uno podía ir a indagar, a escudriñar, a leer, ¿sí? Inmediatamente a mí se me cruzan con los astros, ¿verdad? Que era algo que en el mundo solíamos hacer mucho, saber de qué signo éramos, cómo nos iba a ir en la suerte, con quién podíamos tener alguna afinidad en la relación, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas son costumbres paganas, costumbres de Goyim, dice la palabra. No solamente todo está referenciado en una imagen, sino también en esas costumbres que ellos tienen, ¿verdad? Y no nos olvidemos que cada signo zodiacal también tiene su figura. Ahora, dice el versículo 5, dice, no te inclinarás de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Sí? Acá tenemos dos cosas que él marca profundamente, nuestro creador, que es no inclinarnos y tampoco servirles. ¿Sí? Él nos dice que él es nuestro juez, nuestro Elohim, ¿sí? Y lo refuerza como. Vamos a ver en el versículo que lo refuerza con el Elohim 4:10. Nos dice que es el Todopoderoso, ¿verdad? Que esa es su fuerza. Y estas son características que tenemos que tener en cuenta por un personaje que vamos a escudriñar en unos segunditos solamente, ¿sí? Además habla de dos cosas este versículo, ¿sí? Dice que castiga cuando persevera la misma transgresión a la Torá de los padres a los hijos, pero también nos dice que tiene misericordia infinita por millares al que cambia, al que guarda su mitzvah, su mandamiento, su instrucción. Nos vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 2, versículo 5 al 7, que dice lo siguiente, palabra del Eterno, pero por la obstinación y dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Yud-Hei Bat-Hei revelará su justo juicio, en el que pagará a cada uno conforme a sus obras. Yud-Hei Bat-Hei dará vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelen y no obedecen la verdad, sino a la injusticia. Palabra del Eterno. Vemos que no se contradice la Dabar jamás, sino que al contrario, siempre está confirmando cada cosa que él dice, ¿sí? Ahora, recién dijimos que Elohim, Yud-Hei Bat-Hei, se presenta como el Todopoderoso, ¿sí? Vamos a hacer un poco de memoria para los que ya estuvieron en todo lo que es la parashá de Bereshit, de Génesis. Nosotros pudimos escudriñar, creo, si no me equivoco, esto lo dio la hermana Fabi, la figura, el personaje de Nimrod, ¿sí?
Nos vamos a ir al capítulo 10, versículo 7 en adelante. Dice la palabra del Eterno. Los hijos de Cus, Seba, Javilá, Saptá, Regamá y Sapteca. Los hijos de Ragamá, Seba y Danán. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer hombre poderoso en la tierra. Este fue un vigoroso cazador delante de Adonai. Por eso se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Adonai, las ciudades principales de su reino fueron, y las presenta, Babel, Erec, Akkad y Calné en la tierra de Sinán. De la tierra salió para Siria y allí edificó Nínive, Rehobot y Calaj y Resén, la ciudad que está entre Nínive y Calaj. Después vuelve a decir, Minrajim engendró a Lumnin. Recordemos que los nombres de cada uno, aquí estamos, vamos a ver un poquito la genealogía, ¿sí? Pero cada nombre tiene un significado, por eso es importante de dónde salimos de la esclavitud, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros sabemos con estos versículos? Sabemos que Nimrod es hijo de Cus, ¿sí? A Cus lo podemos identificar como Etiopía. Y Cus es hijo de Cam, quiere decir que Cam es el abuelo de Nimrod, ¿sí? Lo que nos llevaría a que Noé es su bisabuelo. Recordemos que Noé tuvo 3 hijos, ¿sí? El primero fue Jafet, el segundo fue Sem y el tercero fue Cam. Recordemos que bendijo a Sem con la primogenitura, ¿sí? Y que Cam fue el que tuvo, no directamente él la maldición, sino su hijo por haber visto la desnudez de Noaj. Esto también lo vimos en una de las parashá, ¿sí? Ahora vamos a ver el significado de Nimrod, ¿sí? Significa, dice aquí, el poderoso cazador. Si nosotros vamos a buscarlo en el Strong, es el 1368, que es tirano y guerrero. Nos vamos a quedar con esas acepciones. Y nos deriva a otra raíz, el 1396, que es actuar insolentemente. Cuando dice en otra de las versiones que era valiente, ¿sí? Ante Elohim, ¿sí? O como vemos acá, que dice delante de Adonai, eso significa que es en oposición, como frente a él, ¿sí? Refiriéndose a que hace lo contrario. Ahora, llama mucho la atención que muchas veces nosotros no vamos a evidenciar lo que precisamente está explícito en la palabra. Dice que fundó 8 ciudades, ¿verdad? Por eso a él se le reconoció como un guerrero y como poderoso. Pero recordemos que la Dabar dice que el único todopoderoso es Yud-Hei Bat-Hei. La primera que fundó fue Babel, que significa confusión, ¿sí? Nos vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 51, versículo 45, que nos dice lo siguiente, palabra del Eterno. Ustedes, pueblo mío, salgan de allí, pónganse a salvo del ardor de mi ira. No se desanimen ni tengan miedo por los rumores que oirán por la tierra. Él nos anima a salir de Babilonia, la cual nombra en el versículo 44. Aún así, en el libro, ¿sí?, de la revelación de Juan en Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4, nos dice: oí entonces una voz del cielo que decía: ustedes, los de mi pueblo, salgan de esa ciudad para que no participen de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. ¿Sí? Cuán importante es escuchar a el Eterno diciéndonos que salgamos de Babilonia, que lo menciona en el versículo 2. La otra ciudad es Erec, que es
prolongar, ¿sí? Ese es su significado. Sabemos que entonces el primer objetivo de Nimrod fue crear una confusión, ¿sí? El segundo fue quizás prolongar la misma confusión. La tercera es akod, que significa fortificar, ¿sí? La cuarta es Calné, padre de dioses. La quinta es Nínive, que se conocía también a Nínive como otro de los nombres que se le ponía a Nimrod, o ciudad del pescado. Y aquí también vamos a tener una relación con la diosa Ishtar, que es la de la fertilidad, ¿sí? La que luego conocemos como la que trae el huevo de Pascua. Aquí vemos que es contrario a lo que nos dice Levítico 23, que nos habla de el Pesaj del Eterno, ese Moed, y no la Pascua pagana que muy bien conocemos nosotros. La sexta es Rehab, que es camino ancho, y esto contradice también la palabra del Eterno. Si nos vamos a Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14, que dice, palabra del Eterno, entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que entran, ¿sí? Veamos cómo cada acción de Nimrod, cada nombre que ha escogido para cada una de esas ciudades, era contrario a todas las ordenanzas, a toda la instrucción, a la dabar completa del Eterno. La séptima es Kelag, que significa completado, y la octava es Resen, que significa freno. Ahora podemos observar que Nimrod aquí estableció lo siguiente: primero, una confusión, ¿sí? Segundo, los incitaba a que anden por caminos contrarios a la Torá, ¿sí? Tercero, que quería fortificar estas creencias paganas. Cuarto, introduce la idolatría en esta ciudad que se llama Padre de Dioses. Sexto, voy nombrando en comparación a las ciudades que nombré, ofrece diversidad, ¿sí? Cuando el Eterno en Deuteronomio 5:4 nos dice que es un ejat, Nimrod ofrece diversidad, ¿sí? 7, completa así un camino de adoración, perdición y oscuridad, comprendiendo así a Nimrod como la figura del padre de la idolatría, ¿sí? Recordemos, para que podamos empezar a tener en cuenta, que Nimrod, ¿sí?, estaba casado con Seminaris y tuvieron a su hijo Tamuz, ¿sí? Este mismo tiene estos nombres en la ciudad de Babel, ¿sí? Pero va a cambiar cuando cambie de imperio y cuando cambie de cultura, ¿sí? Por ejemplo, en la cultura de Mizrahim, de los egipcios, Seminaris pasa a ser Isis, Tamuz Horus y Nimrod Set, o Baal, el Baal que conocemos en la escritura. Por otro lado, cuando vaya cambiando, estos dioses paganos se van a seguir manteniendo estas deidades tanto en el medio persa como también en el primer siglo de la iglesia primitiva. Estamos hablando de los romanos, en donde Tamuz pasa a ser Jesús y Seminaris pasa a ser María, ¿sí? Figuras que también hoy en la actualidad se siguen manteniendo y nosotros conocemos muchísimo. Ahora, por nada, ¿sí?, en Apocalipsis 18, versículo del 3 al 5, nos dice que salgamos de allí, ¿sí? No solamente lo nombra los profetas, sino también en los tiempos finales nos sigue diciendo que salgamos de Babilonia, que salgamos de esa confusión, ¿sí? Recordemos que la Torre de Babel fue creada
para llegar a los cielos, y más adelante vamos a hacer un poco más de hincapié en eso, ¿sí? Ahora, perdón, vemos que lo primero que quisieron hacer es llegar al cielo, dice el capítulo 11 de Génesis, versículo del 6 al 7. Esta gente es una sola y todos ellos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado su obra y ahora nada hará desistir de lo que han pensado hacer. Así que descendamos allá y confundamos su lengua, porque ninguna entienda la lengua de su compañero, ¿sí? Ahora, el objetivo de ellos era llegar a los cielos. ¿Y a qué nos es similar esto? Llegar al cielo para llegar a Elohim. Si nosotros nos vamos al libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 15, nos dice lo siguiente: palabra del Eterno. ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? ¿Cómo caíste por tierra, tú que derrotabas a las naciones? Tú que en tu corazón decías, subiré al cielo por encima de las estrellas de Elohim, y allí pondré mi trono. En el monte del concilio me sentaré, en lo más remoto del norte. Subiré en lo más remoto, subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo. Este era el objetivo de Nimrod, ¿sí? Llegar hasta allí, llegar hasta los cielos, llegar hasta Elohim para ser semejante a él. Esta es la figura que en este momento estamos escudriñando, que estamos estudiando, ¿verdad? La que es semejante a la idolatría, a Hasatán, que quiso ser semejante a nuestro Creador. Ahora, hoy vemos cotidianamente no solo la adoración a deidades físicas, ¿sí? Y el postrarnos ante ellas, ¿sí? Vemos este ejemplo que mencionaba el hermano Javi en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo del 16 al 30, que dice lo siguiente: palabra del Eterno. Cedrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro Elohim, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego y también puede librarnos del poder de su majestad. Pero aun si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado a erigir. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos acá? Ellos continúan siendo fiel a que no se postrarían ni servirían a dioses ajenos, a otras deidades, ¿sí? Se mantienen firmes en que el único creador, el único Elohim es Yud-Hei Bat-Hei, y saben que Él es celoso, Él es el que nos saca de la esclavitud. Ahora, es fácil señalar aquí este ejemplo. Y nosotros hoy podemos ver que ese cumplimiento está visto en algunos hermanos nuestros, ¿verdad? Pero vemos también esa transgresión y la podemos señalar en parte quizás pueblo del Eterno, ¿sí? Porque Él nos manda a salir de Babilonia. Quiere decir que en muchas de las religiones que hoy hay en el mundo todavía hay remanente de Él, hay pueblo de Él y Él los está llamando. Cuando nosotros pensamos en una inclinación, en una adoración, en rendir culto a una imagen, enseguida pensamos en religiones con estatuas, por ejemplo, la católica, la budista, alguna que nos lleve a esa inclinación, pero siempre representa al tacto la adoración tal evidencia, o muchas veces no hemos estado en el lugar, en la misma condición de Cedrac, Mesac y Abednego, ¿verdad? Porque recordemos que deidad y adoración
es colocar a algo en el lugar de Elohim. Y no siempre vamos a colocar estatuas, no siempre vamos a colocar figuras hechas por hombre. También podemos colocar a nuestros padres sobre encima de nuestro creador, pueden ser nuestros hijos, nuestro esposo, nuestras creencias o bien nuestras acciones, ¿sí? Mencionamos hoy que en la iglesia primitiva del siglo I, ¿sí?, fue contaminada con el paganismo. ¿Qué quiere decir esto? Que se tomó la escritura, lo que había dicho el Eterno, se mezcló con lo pagano. Hoy lo adelantó el hermano Javier, ¿sí? ¿Qué era lo que se celebraba en esa época? Eran las Saturnalias, ¿sí?, que era en honor al dios Saturno. Se celebraba entre el 17 y el 25, exactamente en el solsticio de invierno. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Hoy dijimos que uno de los nombres por los cuales reconocíamos a Nimrod era Baal. Ahora, recordemos un poquito y muy breve la historia de Nimrod, que cuando él muere, ¿sí?, Seminaris dice que se convirtió en sol, en el dios Sol. Y el solsticio de invierno, precisamente por los romanos, era la adoración al sol, ¿sí?, que se celebraba específicamente el 25 de diciembre, lugar que hoy ocupa la Navidad, porque se ha efectuado esa mezcolanza de tomar lo pagano y mezclarlo con lo kadosh, cosa que aborrece el Eterno, ¿sí? Ahora vemos que una de las celebraciones, de estas celebraciones paganas, lo que hacía era colocar un árbol, ¿sí?, el cual nunca envejecía, y en su altura tenía el círculo del sol, y se lo adornaba con 12 velas, ¿sí? A ir terminando. Capítulo 18, versículo 30 nos dice: por tanto, cumplan con mis ordenanzas y no imiten las repugnantes acciones que se practicaron allí antes de ustedes. No se contaminen con ellas. Yo soy Adonai, tu Elohim. Vemos claramente que dice que no podemos imitar ni contaminarnos. Y esto, hermanos, tenemos que tenerlo en cuenta. Si nos vamos al libro de Marcos, para reforzar, capítulo 7, versículos 7 y 8 nos dice: no tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos, porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Elohim y se aferran a la tradición de hombre, es decir, al levantamiento de jarros y de vasos para beber y a muchas otras cosas semejantes. ¿Cuántas personas que hoy predican la palabra del Eterno dicen que Yeshua santifica? Sí, es verdad, Yeshua santifica lo que ya es Kadosh. Él en ningún lado menciona, por ejemplo, la Navidad, la Natividad, y ninguna de ellas. Es más, nos manda a no mezclarnos. Nosotros no estamos en igualdad de condiciones de Elohim, de Yud Hei Bat Hei, para decir que por lo que dice nuestro corazón terminamos santificando, porque nosotros celebramos en conmemoración el nacimiento del Mesías. Cuando hay una fecha específica, hay un moed específico que es Sukkot, ¿verdad?, en donde se celebra el nacimiento del Mesías, ¿sí? Y no podemos cambiarlo por otro, porque eso es lo que también dice la profecía de Daniel, que se cambiarán los tiempos, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Estamos poniendo en una celebración pagana, ¿sí?, los nombres Kadosh, y eso
no se puede hacer. Si vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 3 al 4, nos dice: pero con Adonai tu Elohim no actuarás así, sino que buscarán el lugar que Adonai tu Elohim escoja para cada una de tus tribus para poner así tu nombre, y a ella acudirán para llevar sus holocaustos y sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas, sus votos y ofrendas voluntarias y las primicias de sus vacas y de sus ovejas. Allí también comerán ustedes y sus familias adelante de Adonai tu Elohim, y se regocijarán en todo lo que hagan y en todo lo que Adonai tu Elohim les haya bendecido. No harán nada de lo que ahora hacen aquí, donde cada uno hace lo que mejor le parece, porque hasta el momento no han entrado al reposo y a la tierra de Adonai tu Elohim les da. Quiere decir que no podemos hacer lo que a nosotros se nos parece, sino lo que Él nos manda hacer. El versículo 29 nos dice: cuando Adonai tu Elohim haya destruido a tu paso a las naciones de las que tú vas a tomar posesión y las hayas tomado y hayas establecido su tierra, una vez que hayan sido destruidas delante de ti, ten cuidado de no tropezar e ir en pos de ellas. No preguntes acerca de sus dioses ni digas, así como aquellas naciones y que Adonai aborrece. Incluso lanzaban al fuego a sus hijos y a sus hijas como ofrenda a sus dioses. Ten cuidado de no hacer todo lo que yo te mando que hagas. No les añadas nada ni les quites, ¿sí? Y esto también es importante, que no añadas nada ni le quites. No podemos añadir celebraciones, no podemos añadir nada que no esté en la palabra. Y hay que tener cuidado con esto. Aquí, 2 Corintios nos advierte. Si vamos al capítulo 11, versículo 14, nos dice lo siguiente, y esto no debe sorprendernos porque hasta Hasatán mismo se disfraza de ángel de luz. Así que tampoco es una sorpresa que sus ministros se disfracen de administradores de justicia, pero como sus obras serán su fin. ¿Sí? Tanto Hasatán como aquellos que dicen ser administradores de justicia. Pero si vamos al libro de Salmos, vamos a ir al Salmo 119, versículo 130. Nos dice: las enseñanzas de tus palabras iluminan y hasta la gente sencilla las entiende. ¿Sí? Vemos que Él busca disfrazarse de esa luz que es la enseñanza de Elohim, que ilumina. Por eso debemos escudriñar, amados. Dice Isaías, capítulo 8, versículo 20 al 22. A la enseñanza y al testimonio, si sus palabras no corresponden a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y cuando tengan hambre se enojarán, y de cara al cielo maldecirán a su rey y a su Elohim. Y cuando miren a la tierra solo verán tribulación y tiniebla, oscuridad, angustia, y en las tinieblas se hundirán. ¿Sí? Debemos escudriñar para no terminar así. ¿Y por qué? Porque ya nos advierte Oseas capítulo 4, versículo 6, nos dice: mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Puesto que tú desechaste el conocimiento,
yo te desecharé del sacerdocio, puesto que te olvidaste de la Torá, de Yud Hei Bat Hei, también yo me olvidaré de tus hijos. Mientras más numerosos se hicieron, más pecaron contra mí. Ahora, y más pecaron contra mí, dice. ¿Y qué ocurre? Esto es por lo poco que conocemos de la palabra, amados. Esto es por lo poco que escudriñamos, porque lo que sabemos muchas veces es lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Adonai, maldito el hombre que confía en otro hombre, que finca su fuerza en un ser humano y aparta de mí su corazón. ¿Y a qué nos llama esto? A que nuestra enseñanza tiene que provenir de Él, tiene que provenir de su Dabar y no la enseñanza de otro hombre. Por eso dice, apartaste de mí tu corazón, porque Él nos ha prometido que su Torah, que su instrucción estaría grabada en nuestro corazón y en nuestra mente, pasaría de esas tablas de piedra a nuestro corazón. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvimos adorando sin darnos cuenta? ¿Cuántas veces hemos celebrado la Navidad cometiendo adoración, celebrando la Pascua pagana, los años nuevos, los días de enamorado, etcétera, etcétera, etcétera? Y muchas veces pensábamos que solamente nuestros hermanos católicos, de donde yo provengo, de donde Elohim me ha sacado, eran los únicos que adoraban. Y sin embargo, ¿cuántas cosas hacíamos nosotros cometiendo adoración? ¿Sí? Por eso nos dice, sal de Babilonia, sal de la confusión. ¿Y cómo vamos a salir de la confusión, amados? Segunda de Timoteo. Hermanito Jeff, Amén, hermana. ¿Cuál es? ¿me podrás leer segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 al 17? Segunda de Timoteo, Amén. capítulo, ¿qué, hermana? Perdón. Capítulo 3, versículo 16 y 17. Vale, hermana. Beshen Yeshua Hamashiach. Toda escritura está inspirada por Yahweh y es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, corregir los errores y entrenar una vida justa, a fin de que todos los que pertenezcan a Yahweh puedan estar completamente equipados para toda obra buena. Amén. Amén. ¿Qué es lo que nos dice? Que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir justicia. Lo mismo nos dice el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 39. Ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Entonces debemos escudriñar, debemos escudriñar. Por eso es que en Apocalipsis, en Revelaciones de Juan, en el capítulo 20, 12, nos llama la atención constantemente, ¿sí? Ahora, ya hemos visto que Elohim es uno, que es un Ejad, que no hay nada de fuera de él y que él será el que venga a juzgar todas las transgresiones a su Dabar. Hemos visto también que de estas 10 Dabar, los que conocemos como estos 10 mandamientos, estas 10 instrucciones, son de las que depende toda la Torá, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Hay una estrecha relación en dos cosas. Él hoy nos hablaba de bendición y de maldición, ¿verdad? De maldición aquellos que continúan transgrediendo la Torá, generación tras generación, pero también nos habla de esa misericordia que va a haber a aquellos que sean obedientes. Si nosotros nos vamos a
Espérenme un segundito que va un poquito lento. A ver si puedo. Ahí se ve, ¿verdad? Dice Shemot, Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yud Hei Bat Hei te da, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Este otro mandamiento, ¿sí? Tiene una relación muy estrecha. Acá vemos que dice a tu madre, a tu padre y a tu madre. Pero vemos inmediatamente que antes de estas palabras encontramos la figura de el Aleph Tav, antes de la palabra padre y de la palabra madre, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la relación que podemos encontrar aquí? Si nosotros no obedecemos y no honramos aquello que vemos, ¿cómo podemos honrar y obedecer a lo que no vemos, amados? ¿Sí? Hoy la pregunta es, él decía, bendición a quien obedece y maldición a quien no obedece. Y los mismos nos dicen Deuteronomio en Devarim 30. Hoy pongo ante ti la bendición y la maldición. Toma la bendición, la vida. ¿Sí? Él ha puesto toda su dabar, toda su instrucción delante de nosotros. Y él aquí tenemos un mandamiento con bendición. ¿Con bendición ante qué? Ante la obediencia. ¿Y con maldición ante qué? Ante la desobediencia, ante la revelación, ante la transgresión. ¿Sí? Hoy, ¿qué es lo que tenemos? Hoy honramos también aquello que vemos. Hoy honramos a nuestros padres o no los honramos. Si no los honramos a ellos, si hoy no hacemos tefilá por ellos, si no están convertidos, si no tenemos esa paciencia, ¿cómo aún así lo vamos a hacer sobre aquello que no podemos ver? Sabemos que nosotros creemos en lo que no vemos, que lo hacemos por emuná, por esa fe obediente. Entonces, amados, es una enseñanza que a mí me ha gustado muchísimo porque nos marca mucho el camino de idolatría en el que hemos caído, ese camino ancho, ¿sí? Esa ciudad que fundó Nimrod y que aún hasta el día de hoy continúa con nombres cambiados porque cambian los imperios, porque cambian los gobiernos, pero que si nos ponemos a escudriñar un poco, sabemos que hoy su figura está siendo vanagloriada e idolatrada por los católicos, ¿verdad? Y que muchos símbolos y muchas imágenes que se hacen en alto, en manera piramidal o de obelisco, son en referencia a ellos. Pero no era tampoco el eje del estudio centralizarnos tantos en eso, sino en que sepamos advertir que muchas veces confundimos idolatría solamente en inclinarnos ante una imagen, pero también es someternos, y tampoco voy a hacer mucho hincapié en esto porque el hermano Javier nos tiene una enseñanza, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos inclinamos y nos sometemos y nos doblegamos ante la presión de los gobiernos, de lo que vamos a ver como la imagen de la bestia, eso también entra en adoración, que eso lo va a dar en estos días, si no me equivoco, el hermano Javi. Hasta aquí llegó la enseñanza del día de hoy. No sé si alguien quiere agregar algo más. Rosy, quería leer un versículo en Ezequiel 22. Amén. Ezequiel 22:26 se me hace muy familiar con lo que vemos ahora dentro de las congregaciones, iglesias que se hacen llamar seguidoras del Mesías, ¿verdad? Ese pasaje nos dice, sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia.
entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Han, han escondido sus ojos de mis días de reposo y y he sido profanado entre ellos. O sea, prácticamente esto se cumple hoy en día, que, o sea, entre lo limpio y lo impuro, entre lo limpio y lo inmundo, o sea, ellos no pueden verlo, esconden sus ojos de los estatutos y de los mandamientos del Padre. No hacen diferencia entre lo santo y lo profano. Entonces, eh, esto también incluye lo que es la idolatría, como vemos las navidades, los árboles de Navidad dentro de las congregaciones, iglesias o hasta dentro de las mismas comunidades de raíces hebreas todavía se ve un adorno, se ve un intercambio de regalos, cuando sabemos que los intercambios de regalos eran las sacerdotisas de Tammuz, luego de hacer ayunos por Tammuz, se compartían regalos y luego debajo de un pino de Navidad, un árbol de pino que era en señal a inmortalidad, porque el pino duraba, o sea, un pino lo cortas y dura bastante tiempo verde, por eso era señal de prosperidad, era señal de un montón de cosas. Y bajo ese pino tenían orgías. Entonces, no se van más allá a prestar atención, a mirar si esto verdaderamente está en las escrituras o no, si en realidad esto es del Padre o no. Simplemente al uno mirar las fiestas que Yeshua cumplió, las fiestas que los apóstoles cumplieron, las fiestas que están establecidas en la Biblia, en ningún lugar aparece algo parecido. Lo que aparece parecido es contra el Eterno. Entonces, eso era lo que quería añadir, mi hermana. Perfecto, Josu. La verdad que es muy edificante lo que acabas de leer, porque es cierto, sabemos que el Eterno aborrece las mezclas, y acá es como decía Josu recién, mezclamos lo kadosh con lo pagano, ¿verdad? Y es lo que no debemos hacer, hermanos. Por eso en Apocalipsis nos dice, porque no fuiste ni frío ni caliente, sino tibio, estuviste ahí en la indecisión, estuviste en la confusión en Babilonia, sin salir de un lado para meterte en el otro. Decidamos para dónde vamos, ¿sí? Porque es muy claro cómo comienza este capítulo, el Eterno, en mando de juez, ¿sí? Nosotros tenemos voluntad, tenemos libre albedrío, por supuesto que sí, pero Él va a venir a juzgar a quienes no cumplan esta instrucción, estos mandamientos, esta dabar, ¿sí? Y Él nos advierte que es un Elohim celoso, ¿sí? Y que fuera de Él no debemos adorar. Él no nos necesita a nosotros para ser Elohim, claro que no. Eh, la pregunta es si nosotros lo necesitamos a Él y si queremos estar con Él o queremos una eternidad de muerte, la muerte segunda, ¿sí? O queremos una vida eterna junto a Él, porque ¿cuál será nuestro castigo, hermanos? ¿Morir o perder esa Hermana eternidad? Rosy, perdón, es que me acordé de otra cosa que quería añadir. De hecho, ya estamos casi que pasando la línea de la Navidad y todavía no se ha terminado de cumplir algo y ya están esperando Año Nuevo, ¿verdad? Muchas personas desconocen que Año Nuevo es en homenaje a Jano. Era un dios greco-romano, era un dios que tenía dos caras, era un dios como vigilante, era un dios supuestamente que era como protector, lo usaban como un dios protector. A ese dios se le atribuyen atribuciones que solamente las tiene el Padre, ¿verdad? Porque con una cara podía ver el pasado y con otra cara podía ver el futuro. Entonces, de cierta forma, aunque no muchas personas conocen quién es este dios pagano, de hecho, si tú vas a buscar en inglés,
por eso se le hace conmemoración al primer mes al primer mes del año, como en inglés es perdonen mi inglés, no me lo hace mucho, pero en inglés es Januarius, y es en conmemoración a Hanu, ¿verdad? Por eso se le da el primer mes del año como para que sea el guía, para que sea el vigilante de todos los meses del año. Entonces, si alguno está esperando salir de las Navidades y decir, bueno, el fin de año no tiene nada que ver, quiero que sepan que sí tiene que ver, porque también está escondido un dios de esos paganos, de esos grecos romanos, está escondido allí, y para que no caigan en idolatría, por favor, lean la Biblia, escuchen los juegos pirotécnicos afuera, pero usted leyendo su Biblia, escuchando canciones del Padre, y no se haga partícipe de eso. Es una exhortación, es un mensaje que tampoco, yo también estaba un poco en la ignorancia sobre ese tema, pero lo quería compartir. Amén, amado. Y es importante que nosotros sepamos que en Éxodo 12 Él nos dice cuándo es el año nuevo, ¿verdad? Cuándo es el primer mes del año, que es el único que tiene nombre, que es el mes de Abib. Y sin embargo, como dijo Josu, nosotros en el paganismo celebrábamos el año nuevo de una manera diferente, no en un tiempo bíblico, no en los tiempos señalados por el Eterno, por lo cuanto caeríamos también, como lo acaba de señalar, en adoración, porque no es el año que celebra, conmemorar, celebrar nuestro Creador, ¿sí? No en vano le han colocado un nombre a todos los meses cuando Él no lo ha hecho, no en vano buscan siempre algo que reemplace. Recordemos que Satán es un imitador de Él, ¿sí? ¿Algún hermano más? Amén. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, vamos a hacer Rosy. entonces, ¿sí? No se me escuchaba, creo. ¿Sí se me escucha? Ahora sí. Amén, amén, amén. Amén, perfecto. Sí, una de las cosas de las cuales nosotros tenemos que centrarnos en este tiempo, sobre todo cuando queremos guiar nuestra vida de una manera escritural, es que veamos lo que hoy día mucha gente argumenta para poder celebrar la Navidad, que es un ejemplo que hoy día está latente, ¿verdad? Que muchos de ellos dicen, yo hago arbolito, yo hago pesebre, yo hago un montón de cosas, ¿verdad? Conforme a la Navidad, pero no es idolatría porque yo no lo hago con la intención de adorar. Entonces, es allí donde la Escritura nos dice, no pondrás árbol, no adornarás árboles, no atarás imágenes. Los pesebres son imágenes. Entonces, y un montón de cosas más que estamos dejando entrar a nuestras casas. El mismo Deuteronomio nos dice, no traerás nada abominable a tu casa. Y con respecto a eso, podemos darnos cuenta de que todo lo que envuelve la Navidad es algo idólatra a los ojos del Eterno. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que decir, ok, yo pienso esto, pero la Biblia dice, dice esto otro, ¿verdad? Yo pienso que no estoy idolatrando, pero la Biblia sí condena esas acciones como idolatría. Por lo tanto, es allí donde nosotros tenemos que parar un momento y decir, ¿qué más vale? ¿Lo que yo pienso, lo que yo creo, las intenciones de mi corazón o lo que escrito está? Y todo hebreo, ¿verdad? Todo israelita, como lo somos a través de Yeshua, tiene que guiar su vida a través de lo que escrito está y no a través del yo creo, yo pienso. Porque la misma escritura nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su camino, su final es de muerte. Entonces, si muchos dicen, mira, esto para mí no es idolatría, aunque la Biblia sí lo condena como idolatría, ¿qué es lo que va a suceder al final? Que ningún idólatra entrará al reino de los cielos. O sea, es un camino de muerte. Nosotros no nos podemos guiar por los deseos de nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso.
Y por eso el Eterno nos conoce tanto que nos dice, mira, aquí están mis instrucciones, aquí están mis mandamientos, guíate con ellos para que no caigas en los falsos deseos de tu corazón. Entonces, quería recalcar ese punto que es muy importante, dirigirnos conforme a lo que está escrito y no conforme a lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos. Muchas veces con nuestro corazón engañoso queremos disfrazar ciertas actitudes. Por ejemplo, los católicos dicen de que ellos no adoran imágenes, pero vemos de que ellos le prenden incienso y la Biblia condena el prender incienso como idolatría. Entonces, es allí donde nos damos cuenta de esos pequeños detalles que nosotros pensamos de alguna manera, pero la Biblia lo dice de una manera totalmente distinta. Amén. Amén, amados, así es. Amén. ¿Algún hermanito más? Bueno, vamos a hacer entonces una pequeña tefilá para terminar, dando gracias a nuestro Abba. Padre amado, Adonai, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí presente, por haber transcurrido todo este tiempo siempre hablando de tu Dabar, Padre, para que nuestros caminos también sean los que vos marcas, Padre amado. Porque sabemos que debemos instruirnos no solamente, Padre, para conocer de tu palabra, sino también para corregirnos, Padre amado, para conocer en qué caminos caminamos, Padre, porque dice que lumbrera es a nuestros pies tu palabra. Sabemos que hoy somos hijos de la luz, que nos ha sacado de las tinieblas, Padre, pero también sabemos que para no volver a caer ahí, lo que debemos hacer, Padre, es buscar no solamente de tu presencia, Padre, mediante la tefilá, sino también escudriñando la palabra, porque así lo dice también en el Evangelio de Juan, que escudriñamos la palabra y la palabra habla de ti, Yeshua, y que para conocerte y no negarte, Padre, debemos hacerlo, porque cada vez que hacemos algo contrario a tu escritura, a tu santa escritura, a tu sagrada escritura, es también negarte. Y también dice tu palabra que para no enseñar, Padre, a transgredir ni el más pequeño, Padre, de tus mandatos, debemos saberlo, Padre. Debemos saber que toda tu palabra se encuentra vigente, que sos un Elohim de orden, Padre, que sos un Elohim que no se contradice, que no sos hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre, Padre, para mentir, Padre amado. Te damos gracias porque siempre hablas a cada una de nuestras vidas. Te damos gracias porque como hijos tuyos somos corregidos, Padre amado. Porque nos mostrás y transgredimos, Padre, en nuestro desconocimiento, tu Torah, tu instrucción, tu palabra. Te damos gracias porque sabemos que estamos a tiempo, Padre, porque siempre es el tiempo de hacerte Teshuvá si hacemos algo que no es agradable a tus ojos. También te pedimos perdón, Padre, si hemos transgredido, si te hemos ofendido, Padre. Si aún así no nos damos cuenta, te pedimos que siempre nos los muestres, Padre, para no continuar en ese error, en esa transgresión. Porque sabemos que transgredir tu palabra es pecado y el pecado nos lleva a la muerte segunda. Que es lo que no queremos, Padre, porque anhelamos en nuestro corazón, Padre amado, poder pasar la eternidad y que vos nos reines, Padre celestial. Padre, te damos gracias y siempre todo te pedimos que bendigas a nuestra familia, que nos des fortalezas en estos días, Padre. Que sea tu ruaj, Padre, el que salga de nuestra boca, que seamos shofares en nuestra familia. Que si es tu voluntad por misericordia, toques a cada uno de ellos que mañana está pensando, Padre, en ir a hacer lo que es aborrecible a tus ojos. Padre celestial, sabemos que sos un Elohim de justicia, que escuchás la oración del justo, que el justo es aquel, Padre, que observa tus mandamientos, que observa tu instrucción. Por eso hoy en un clamor te pedimos por cada uno de ellos, Padre amado. Porque tu Ruaj
toque esos corazones, quite esos corazones de piedra y ponga corazones de carne, Padre amado. Porque no escuches tu llamado, Padre Celestial. Todo te lo pedimos, Padre Santo. Yud Hei Bat Hei. En el nombre de nuestro Cordero, Padre, de nuestro Redentor, de nuestro Mashiach, Yeshua. Amén. Amén, amada, amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén.